Póngalo en agenda. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, denuncia atropellos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en este caso que se sigue en su contra por un presunto plagio. Hace señalamientos muy graves en torno del papel, pues un papel verdaderamente lamentable de la institución educativa, la máxima casa de estudios de nuestro país. Además, una entrevista, como usted pocas ha escuchado, con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, un hombre que, a pesar de su edad, muy joven, es uno de los referentes históricos de la izquierda mexicana de estos tiempos y también uno de los hombres que mejor conoce calle a calle, metro a metro, la inmensa y maravillosa Ciudad de México. Quédese con nosotros y ponga en agenda estos temas. Comenzamos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches si me ve en otros horarios. Esto es En Agenda, nuestro programa en Sin Censura Televisión. Yo soy Luis Guillermo Hernández y le doy la bienvenida este lunes 24 de abril. Ya le iba a decir 24 de diciembre. No sé por qué estoy pensando, debe ser por la vorágine de los acontecimientos. Usted ya sabe cómo está la información, que 3 meses parecen 12 en este país. 24 de abril, bienvenido a este espacio de análisis de información. Hoy con 2 temas que me parece que van a marcar agenda a lo largo de esta semana y de las próximas semanas. Vamos a presentarle la primera parte de una conversación muy profunda y muy, diría yo, muy sincera con uno de los hombres más importantes de la izquierda en México, uno de los líderes, a pesar de su juventud, tendrá 53, 52 años, 54, cuando mucho. Martí Batres Guadarrama, a pesar de su juventud, es una de las figuras referente de la izquierda mexicana. Prácticamente lo hemos visto pues toda nuestra vida y toda su vida política también. Un hombre que empezó muy joven en los liderazgos y en la lucha social y que también pues representa, diría yo, esa congruencia, esa consecuencia de los líderes de izquierda verdaderos que, como él bien dice en la entrevista, pues no andan zigzagueando por aquí, por allá, a ver qué pepenan en los cargos públicos, sino que se mantienen firmes de una pieza en la lucha política progresista, en la lucha social que reivindica los derechos y las libertades en nuestro país. Pero antes de ir a esa conversación, hay que hablar del tema del día. Una carta demoledora, déjeme decírselo con absoluta claridad, una carta demoledora que difundió este mediodía en un comunicado el abogado defensor de la ministra Yasmín Esquivel. Esto que está usted viendo en su pantalla va sin lugar a dudas a sacudir por completo la dinámica que hasta hoy y desde diciembre ha prevalecido en este asunto. En diciembre pasado, la ministra Yasmín Esquivel fue señalada en algunos medios de comunicación, principalmente aquellos medios que pues buscan destruir, poner de rodillas al gobierno del presidente López Obrador. Fue acusada de plagiar una tesis en una acusación periodística, déjeme decírselo, sin pies ni cabeza y con más malicia
y afán golpista que verdadera información. La ministra fue señalada de plagiar una tesis de licenciatura de los años 80, cuando ella era estudiante universitaria, y a partir de ahí comenzó una verdadera guerra para destruir la imagen de esta mujer. Destruir la imagen justo unos días después de que alzara la mano para afirmar su intención de presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que ocurrió ha sido verdaderamente demencial. La UNAM, la universidad más grande de nuestro país y una de las más importantes de América Latina, prácticamente se prestó a través de su rector, el doctor Enrique Graue, se prestó a un golpeteo político sin precedentes en la historia de la UNAM y también en la historia de la Suprema Corte de Justicia, avalando, dando pie a una supuesta acusación de la que la UNAM prácticamente carecía de personalidad jurídica para manifestarse, abriendo un proceso interno en la UNAM del que prácticamente no había ninguna regla, ni ningún reglamento, ni ninguna normatividad que lo sustentara, que lo avalara o que lo normara. Es decir, la UNAM se prestó a una guerra política para destruir a la ministra Yasmín Esquivel. Esto abrió un proceso jurídico, evidentemente. La ministra no se iba a quedar con los brazos cruzados y procedió legalmente, como es su derecho, para defenderse desde el derecho, desde la jurisprudencia, desde las leyes, ante lo que considera un ataque a su nombre, a su honor, a su fama pública. Y este asunto ha ido empantanándose en buena medida porque la UNAM ha decidido extender en el tiempo una acusación y un alegato verdaderamente perversos en contra de su exalumna, la hoy ministra de la Corte, Yasmín Esquivel. A lo largo de estos meses, la ministra ha sido una de las figuras más atacadas, déjeme decírselo con toda claridad, una de las figuras más atacadas en la historia de los medios de comunicación mexicanos. Prácticamente destruida en su fama pública y en su honor, sin que se le permitiera defenderse y sin que se le permitiera probar su verdad, probar su dicho, probar su defensa ante ninguna instancia ni mediática ni universitaria. Es decir, solo con la sentencia mediática, la ministra Yasmín Esquivel fue señalada como culpable, procesada sin tomar participación en un juicio y sentenciada como culpable por la acción de los medios de comunicación. Hoy, esos medios de comunicación que la señalaron ya le pusieron un mote: la ministra pirata, la ministra plagiaria, del que no se va a desprender nunca más en su vida, aunque ninguna instancia universitaria haya tenido todavía la facultad para determinar con veracidad y con un proceso justo si esto fue verdad o fue mentira. Los medios ya la sentenciaron, y la sentenciaron a muerte civil al considerarla una mujer sin honor, sin moral y sin principios. Y desde esa posición, la UNAM convalidó este ataque simple y sencillamente porque quiso hacerlo. Hoy
Hoy, lunes 24 de abril, el abogado de la ministra lanzó un comunicado demoledor en el que establece con absoluta claridad que el Comité de Ética de la UNAM abrió un proceso que tiene vicios de origen, principalmente porque ni la FES Aragón, el comité en la escuela donde ella estudió la licenciatura, ni el Comité de Ética de la UNAM, que está en Rectoría Central, son instancias universitarias legalmente competentes para ocuparse de este asunto. Es decir, ninguna de las dos instancias que está revisando la tesis tiene personalidad jurídica legal, tiene personalidad jurídica reconocida para ocuparse del asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que se montó un show en la UNAM para convalidar el ataque contra la ministra Esquivel. No solo eso, en su comunicado, el abogado Alejandro Romano Rascón señala con absoluta precisión que no obstante saber que no tiene competencia para llevar a cabo un proceso de esa naturaleza, el Comité de Ética de la UNAM ha decidido seguir con el proceso en contra de la ministra, improvisando, ojo con esta palabra, improvisando un mecanismo de revisión del caso lo voy a leer textualmente porque es muy importante, sin existir regla alguna para hacerlo. Y aquí viene lo más grave, negándose la UNAM, negándose a recibir las pruebas irrefutables, testimoniales y periciales, es decir, entrevistar a la ministra y recibir los documentos que ella pueda presentar para su defensa, que ha ofrecido el abogado a la máxima casa de estudios. No solo abrieron un proceso en contra de la ministra, sino que le están impidiendo defenderse. Imagínese usted lo que hay detrás de este brutal ataque en contra de la ministra Esquivel para que la UNAM, la máxima casa de estudios, se niegue a recibir pruebas de descargo de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos ante un hecho sin precedentes en la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos ante un ataque frontal absolutamente dirigido a destruir a una persona por el simple hecho de tener una motivación política detrás. Y eso me parece gravísimo en todos, absolutamente todos los aspectos. En la carta que estamos difundiéndole, que le presentamos en este programa, la ministra señala a través de su abogado Alejandro Romano Rascón que las medidas cautelares que en los últimos días ha logrado obtener en el Poder Judicial no representan de ninguna manera un bloqueo hacia las acciones o los actos o los procederes de la universidad, sino que buscan única y exclusivamente algo que me parece a mí demencial, verdaderamente demencial, que se esté tratando de pedir a la Universidad Nacional Autónoma de México que respete el Estado de Derecho, que respete el Estado de Derecho y las garantías de toda persona para defenderse ante un ataque contra su persona. Imagínese usted que se tenga que recurrir a instancias jurídicas para pedirle a la UNAM que respete los derechos de una estudiante o de una exalumna
atacada por la propia institución. Imagínese usted el grado de locura al que hemos llegado en esta guerra contra la Cuarta Transformación para que la UNAM tenga que ser sometida mediante los juzgados a cumplir con la mínima acción que cualquier institución pública debería cumplir, que es respetar el derecho de una persona a defenderse. En la carta que dio a conocer esta mañana el abogado Romano Rascón, se señala que hay una preocupación de que las autoridades de la universidad afirmen que ya tienen una resolución en torno del presunto plagio que le señalan o del que acusan a la ministra Yasmín Esquivel. Porque si tuviera ya una resolución, significaría que la UNAM violó el derecho de la alumna Yasmín Esquivel de ser escuchada por las instancias universitarias y de ser tomada en cuenta en un proceso abierto, público e imparcial. Esto es verdaderamente muy grave porque significaría, como dice el abogado Romano Rascón, que el proceso que interpuso la UNAM contra la ministra carece de toda base jurídica y de legitimidad, porque no se han desahogado ni las pruebas ni los testimonios. Significaría que la UNAM realizó un acto arbitrario que pondría en riesgo la certidumbre jurídica, el derecho al proceso al debido proceso consagrado en la ley y los derechos más elementales de la propia ministra, pero también de cientos de miles de egresados de la UNAM, cuyas actuales autoridades, dice el comunicado, pretenden actuar como juez y parte. Si la UNAM puede hacer esto con una ministra de la Corte, si usted estudió en la UNAM, puede ser sometido exactamente a la misma acusación y al mismo ataque, sin posibilidad de defenderse. Si su hijo está estudiando en la UNAM o su hija está estudiando en la UNAM y le cae mal a alguien, puede ser señalado o señalada y puede ser destruido en su fama pública, porque la UNAM abrió la puerta a procesos arbitrarios en los que la voz del acusado no se escucha. Es la gravedad de este asunto lo que estamos señalando en este momento, la gravedad de que la UNAM ha violado todas las reglas, todas las garantías y además lo ha hecho de manera impune. ¿A dónde llevó Enrique Graue a la UNAM? ¿A dónde la llevó? A nuestra máxima casa de estudios. La propia ministra en este comunicado señala que no está peleando contra la universidad, está peleando contra una arbitrariedad que le ha destruido el nombre, que le ha destruido la fama pública, que le ha destruido el honor de por vida. Porque puede pasar cualquier cosa con este proceso, pero nadie va a olvidar el mote con el que ya la bautizaron sin haber pasado por un juicio. El mote de pirata, ministra plagiaria, que los medios en contubernio con la rectoría de la UNAM le han adjudicado de manera violatoria a cualquier asomo de derecho. Este es un asunto absolutamente grave que nos marca una pauta muy peligrosa. En México, los medios de comunicación te pueden destruir en el momento que quieran. Y no hay ninguna institución, ni siquiera una institución como la UNAM, que te defienda o que te permita al menos defenderte. Como ciudadanos, como ciudadanas,
estamos a merced de una jauría voraz que en contubernio con instituciones de la más alta jerarquía en nuestro país se confabulan para destruirnos. A ese nivel hemos llegado. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Agenda, en Sin Censura Televisión. Yo soy Luis Guillermo Hernández y le doy las gracias por continuar con nosotros en este programa. Y mire, hablando de una era de canallas, hablando de una era de gente sin honor, de gente sin congruencia, de gente sin valores, es súper importante, y digo yo hasta gustoso, poder señalar, poder dialogar, poder encontrarnos con quienes han seguido la ruta completamente opuesta a esa villanía y a esa mezquindad. No lo teníamos preparado así. Las circunstancias de la información siempre nos acomodan la agenda a otras dinámicas, y para mí es un verdadero placer invitarle a que me acompañe a ver esta conversación que hemos tenido con el secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Gobierno de la capital del país, Martí Batres Guadarrama, un hombre que se ha construido en la lucha social, un hombre que, como vamos a escuchar ahora, pues no nació ayer, pero sobre todo no llegó ayer a una mesa puesta para ocupar un cargo. Es un hombre que ha hecho una trayectoria social, política, pública, verdaderamente intachable, verdaderamente impresionante, y que cuando otras se dejaron envolver con los cantos de las sirenas neoliberales, con los cantos de las sirenas presupuestales, con los cantos de las sirenas estafadoras, él se mantuvo siempre en la misma línea de rectitud y sobre todo en la misma línea ideológica. Pocas, muy pocas, son las figuras políticas que logran mantenerse en la congruencia, en la honorabilidad, después de tantos años en los cargos públicos, en las representaciones populares y sociales, y en los espacios legislativos y en los espacios de poder. Por eso me parece que es tan importante, cuando los hay, cuando los identificamos, señalarlos. Para mí es un gustazo presentarle esta primera parte de la conversación con un hombre al que respeto verdaderamente de muchos años, y que presento a usted en otra cara de la vida pública. Vamos a escuchar. Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, muchísimas gracias por platicar con Sin Censura esta tarde. Gracias, Luis Guillermo Hernández. La primera vez que platiqué con Martí Batres, era un líder estudiantil en la UNAM, era un joven, éramos un par de jóvenes, pero Martí Batres era un joven que tenía una visión muy precisa de un México que no existía y de una sociedad que se estaba intentando construir, una sociedad mucho más justa, mucho más democrática, mucho más alejada de lo que en ese momento, finales de los años 80, principios de los años 90, prevalecía en este país. ¿Qué queda de aquel joven estudiante universitario Martí Batres Guadarrama?
Soy el mismo idealista, pero ha habido muchos cambios de entonces a la fecha. No tanto en mí, sino en la realidad. Ya no es la misma situación que había entonces. Aquellos años eran años de intensa ofensiva neoliberal, de cambios neoliberales. Eran los años en los que se desplomó el gasto social, se cerraban turnos vespertinos de escuelas, sobre todo de escuelas de educación media superior. Eran los años en los que se eliminaban programas sociales. Fueron los años de la caída del salario tremendamente, con una inflación de 3 dígitos que se lo devoraba. Y en esos años me tocó pues participar en 2 grandes movimientos sociales. Primero, el que se derivó después de los temblores del 85. Después de los temblores del 85 yo me trasladé a la colonia Doctores y ahí tenía amigos del Instituto de Comunicación y Educación Popular, ICEPAC, que tenían un localito en medio de una vecindad de esas que se estaban cayendo. Entonces me dijeron, pues vente acá a ayudarnos. Y entonces me fui allá y ahí ayudamos al rescate, quitar piedras, remover escombros, pero al mismo tiempo empezamos la organización social. Se creó la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores. Ahí estuve en un proceso de reconstrucción del tejido social impresionante, donde se mezclaba el dolor con la recuperación festiva del estado de ánimo social. Ahí aprendí a bailar cumbia en la Colonia Doctores, en múltiples asambleas, reuniones, festejos, festividades, reuniones sociales. Y fue cuando decidí, yo estaba en la prepa en ese momento, en 85, ahí decidí estudiar Derecho. Llegaba mucha gente con problemas por sus inmuebles que requerían apuntalamiento, llegaba mucha gente con necesidad de psicólogos o psicólogas por la pérdida de un ser querido, o de los vecinos, en fin, y llegaba mucha gente a pedir asesorías jurídicas. Fue la primera vez que escuché la palabra albacea, pero había múltiples problemas inquilinarios de muy diverso tipo, testamentarios, sucesorios. ¿Cómo se detona en ese joven Martí Batres esta inquietud social? ¿Cuál es el momento en el que se da el brinco de entender la realidad a intentar incidir sobre ella? Voy a enlazarme con el otro movimiento social y luego me voy a regresar. Eso fue en 85. En 86, como parte de esa ofensiva neoliberal que te comentaba, vienen en la UNAM las reformas del doctor Jorge Carpizo y se busca elevar el cobro de cuotas y de pagos de todo tipo de trámites a través de una reforma al reglamento de pagos, y al mismo tiempo ir separando el bachillerato universitario de la licenciatura universitaria, cuestionando el pase reglamentado del bachillerato a la licenciatura en una sola institución que era la UNAM. Y eso motiva un movimiento estudiantil, que es un movimiento estudiantil muy propositivo, que propone un congreso, que propone una agenda de reformas académicas. Y ahí participé primero en la Prepa 7 y después en la propia Facultad de Derecho. Fui miembro de la comisión organizadora del Congreso Universitario y después fui consejero técnico de la Facultad de Derecho. Ahora, menciono esos 2 episodios a propósito de la alusión que haces de esos años de lucha, de juventud. Pero antes de participar en estos grandes movimientos, yo debo decir que la inquietud por la cuestión social se gesta en mi familia por la educación de mis padres. Mis papás eran maestros de primaria, maestros de secundaria. Participan en el movimiento magisterial de 1956-58.
luego dicen que los alumnos de esos maestros fueron los estudiantes del 68. Son maestros muy jóvenes, pero porque ellos a los 20 años están participando en este movimiento magisterial y con una visión cívica, una visión de la historia patria muy, muy fuerte. Y entonces nosotros, sus hijos, 4 hermanas y yo, tengo 4 hermanas, respiramos todo ese ambiente. Una visión crítica de la vida política, una visión crítica del autoritarismo de los gobiernos de aquel entonces, una visión crítica de las desigualdades sociales. Y mis padres pues eran luchadores sociales, eran sindicalistas del sindicalismo democrático y como maestros eran maestros en sus aulas y eran también nuestros maestros. En la casa se hablaba mucho de cuestiones políticas, pero desde el punto de vista crítico, no de la política desde el poder, sino de la política desde abajo, desde la crítica al poder. Y había muchos libros en la casa. Mi papá tenía una biblioteca como de 4,000 volúmenes y que mi mamá complementó con otros tantos. Y entonces pues había muchos libros y ahí nos fuimos familiarizando con autores. Me acuerdo de los libros de Juan Rulfo, de José Revueltas, de Pablo Neruda, por mencionar unos autores. Y ya con los estudios que siguieron haciendo mis padres, sobre todo mi mamá, fue adquiriendo una biblioteca muy grande en temas de pedagogía y aparecía Paulo Freire también, Alberto Alberti y otros autores. Esa es, digamos, la fuente. Eso es lo que respiramos en la casa. Qué importante es el hogar, la familia, la educación de los padres, porque nuestra fuente de inspiración es esa. Cuando estamos en la secundaria, mi hermana más grande y yo, nosotros ya queremos participar. Y de hecho, yo empiezo a participar en la lucha política y social cuando tengo 14 años, estoy en tercero de secundaria. El tercero de secundaria lo hice en la secundaria 35. Antes estuve en la secundaria 51, que queda en la colonia Niños Héroes. Y luego lo hice el tercer año lo hice en la secundaria 35, que queda en Coyoacán, muy cerca de la prepa 6. Mi hermana estaba en prepa 6, yo estaba en la secundaria 35. Al salir nos veíamos y nos íbamos a alguna actividad, alguna marcha, y empezamos a participar, ¿no? Yo ya en el año 81 estuve en el primer proceso de unificación de la izquierda y ya seguí participando, y luego ya se vino el 85, se vino el 85 con el tema de los temblores, el 86 con el movimiento estudiantil. ¿Cómo se da el brinco desde esa postura juvenil hacia el compromiso político? ¿Qué ocurre? Mi compromiso político es inmediato. Yo empiezo a participar cuando se fusiona la izquierda, la primera fusión importante de la izquierda en el PSUM, en 1981, en el Partido Socialista Unificado de México. Y ahí me afilié y ahí empecé a participar. Desde el 81, que tenía yo 14 años, hasta la fecha, he sido un militante de partido. De izquierda. Siempre de izquierda. Eso es importante. Yo nunca he zigzagueado. Siempre he estado en la izquierda. Ahora el presidente ha llamado a no zigzaguear, no sé, que es muy importante. Pues yo puedo presumir, soy de los que puedo presumir que siempre he estado en la izquierda y con una postura política consistente. Además, cuando la izquierda no era un estrato de poder. Claro, militar en la izquierda no era pasar a ocupar un espacio de poder. Militar en la izquierda entonces era un riesgo incluso físico. Déjame contarte que en el 83, en 1983, pues se desata todas las reformas neoliberales y empieza una gran movilización. En la Escuela Normal Superior de aquel entonces, que estaba sobre San Cosme,
había un gran auditorio y ahí se empiezan a reunir las organizaciones sociales y forman un frente en defensa del salario y contra la carestía. Y en el 83 también se forma el Comité Nacional en Defensa de la Economía Popular con los partidos de izquierda. Luego ambos referentes se juntan y forman la Asamblea Nacional Obrera Campesina y Popular. Y en el año del 83 se convoca al paro cívico nacional del 18 de octubre, en protesta contra toda esta política que estaba empobreciendo a la gente de manera tremenda. Porque, ¿cómo se llama el libro de Miguel de la Madrid? Cambio de rumbo. Es cuando comienza el neoliberalismo. De la Madrid toma posesión del cargo de presidente el 1 de diciembre del 82 y bueno, ya ese último mes de 82 y luego 83 comienzan todas las reformas neoliberales y que tienen un altísimo costo y la gente empieza a salir a la calle. Cuando viene el paro cívico nacional, un grupo de jóvenes que participábamos en la colonia Niños Héroes, algunos de ellos que habían sido alumnos de mi mamá en la primaria Santiago R. de la Vega, y nos juntamos y fuimos a hacer una pinta en los lavaderos públicos de la esquina de Cumbres de Maltrata y Romero. La pinta nada más decía 18 de octubre, paro cívico nacional. Llegaron unas patrullas, nos detuvieron, nos entregaron a unos agentes. Afortunadamente se quedó un chavo, Frausto, todavía me acuerdo cómo se llama, y él vio el número de las placas de las patrullas. Nos entregaron a unos agentes, pues no sabemos de qué corporación. ¿Qué edad tenía? Yo tenía 16 años. Por ahí salió una nota en el 1+1 de aquel entonces de esos hechos, ¿no? Y ya pues nos desaparecieron, ¿no? O sea, no nos fueron a presentar ante el juez cívico y decir, estos señores están pintando. No, sino que aunque claro, era una barda pública, era de unos lavaderos públicos, nos llevan, quién sabe a dónde, o sea, nos tapan la cara. Es el año del 83, nos llevan o a Tlaxcuaque o a separos de la Dirección Federal de Seguridad, yo creo. Pero eso evidencia lo que era la militancia. Entonces ya nos liberaron al día siguiente, ¿no? Hubo un mitin ahí en Gobernación, ahí estuvo Pablo Gómez, estuvo doña Rosario Ibarra. Esa juventud a muchos puede llegar a confundirnos respecto de la historia personal, la historia, digamos, de Martí Batres, el hombre, porque prácticamente lo hemos visto todo el tiempo. Es decir, a Martí Batres lo recordamos pues, en muchos momentos y prácticamente lo hemos acompañado en su evolución política. Pero hay una parte que mucha gente no conoce, la parte en donde el compromiso social se funde con el compromiso político y crea a uno de los líderes de la izquierda más simbólicos de nuestro tiempo. Es una cuestión que me interesa mucho escarbar, secretario, porque pareciera que en estos momentos en los que la izquierda tiene el poder, ese poder al que ustedes pues, aspiraban transformar, mucha gente se confunde, mucha gente cree que hay improvisaciones, mucha gente supone que Martí Batres se construyó ayer. Bueno, pues mira, a mí nadie me dijo, vente, aquí está tu lugar, te apartamos un lugarcito en el poder público, ¿no? Yo me he forjado por... Aquí está la silla. Aquí está la silla, pasa, siéntate. No, yo me he forjado en el trabajo, en la lucha y en adversidades, en situaciones realmente muy adversas, ¿no? Yo te pongo el ejemplo de dos grandes movimientos donde participé y como cualquier otro, ¿no? Sin ningún tipo de soporte económico especial. O sea, cuando andábamos en el movimiento estudiantil, nos cooperábamos para comprarnos unos pollos rostizados y entre todos y unos bolillos y ahí comíamos, ¿no?
Y yo tuve que trabajar también desde temprana edad. Mi primer trabajo formal fue cuando tenía 17 años. Y luego en otros empleos, en otros trabajos. Y fui combinando eso con los estudios. Pero aparte, pues nunca dejé la lucha política. Nunca dejé la lucha política, pero además esto es importante, vinculada a lo social. Te he mencionado algunos momentos, ¿no? El 81, cuando empiezo a participar, que se fusiona, comienza la unidad de la izquierda. El 83, esta vivencia de la represión. El 85, los temblores y la organización que vino después. El 86, el movimiento estudiantil. Y luego participé en el 88, cuando viene el movimiento con Cuauhtémoc Cárdenas, que fue todo un acontecimiento, es la ruptura del partido de Estado. Y luego en la fundación del PRD, soy fundador del PRD. Yo tenía 22 años cuando se funda el PRD y ya tenía experiencia de lucha. Claro. De hecho, en los primeros años se funda el PRD y fui consejero nacional y tuve otras responsabilidades. Y luego, en los años 90, a principios de los años 90, ya cuando había pasado el Congreso Universitario del 90, la oleada fundamental que nos correspondió, que nos tocó en la universidad, un grupo de compañeros decidimos irnos al territorio a ayudar a fomentar la organización popular. Fíjense que usted no está para saberlo, pero se lo voy a contar. Yo conocí a Martí hace, pues, ¿qué será? Casi 30 años. Él era un líder social, un líder estudiantil, y yo era un aprendiz de reportero. Y me tocaba coincidir en algunos eventos. En ese tiempo era el PRD, lo que estaban haciendo como el PRD, principios de los años 90, más o menos, si no me falla la memoria. Y entonces él tenía un greñero así, tipo africano, ya sabe, con los chinos larguísimos. Y yo también, y nos conectábamos con esa idea de los chinos. Por ahí tenemos una fotografía maravillosa de Martí en esa época, cuando lo conocí. Así lo conocí, exactamente así lo conocí, con ese peinado. Nuestras carreras fueron siempre en paralelo, él como líder social y yo como periodista, y siempre identifiqué en él a un hombre, a un hombre honesto, en quien se podía confiar para obtener información. Mucho tiempo lo agarré de fuente cuando estaba en la Cámara de Diputados, cuando estaba en el Congreso local, cuando estuvo incluso como funcionario público en la Ciudad de México, porque era un hombre a quien podías confiarle, de quien podías confiar veracidad y podías confiar pues verdad. Y con el tiempo nos hicimos amigos, tengo que decirlo abiertamente, no pasa nada en este sentido. Y ver su trayectoria ahora me permite identificar también a muchos otros dentro de la izquierda que ya no están en ese movimiento, que claudicaron o que se fueron directamente, como diría Darth Vader, al lado oscuro de la fuerza. Muy pocos hombres, muy pocas mujeres resisten cuando llegan al poder, porque en el poder hay recursos, muchísimos, millones, a veces cientos de millones o miles de millones, pero también hay muchas otras ventajas. La posibilidad de tener derecho de picaporte, la posibilidad de tener acceso a espacios donde la gran mayoría de la gente no tiene espacios. Y sobre todo, mucha gente renuncia a su esencia, a su razón de ser, a su yo, para convertirse en otra cosa. Con Martí Batres no pasa eso. Y no pasa eso porque además de que tiene los pies muy bien puestos en la tierra, sigue pateando las calles.
la condición fundamental para que los políticos no dejen de tocar tierra y se vayan volando a la estratosfera de la que ya solo bajan con el repudio social. Martí es un hombre que camina las calles y eso marca una diferencia. Vamos a escuchar. Y estuvimos en diversas colonias de la Ciudad de México, ¿no? Yo empecé aquí a hacer unas reuniones en el Parque San Simón, es el Parque Pascual Ortiz Rubio, que queda en la colonia San Simón, que está pegada a Portales, por donde está el mercado de Portales, que en realidad está en San Simón ese mercado. Y ahí me paré un día en una banca y convocamos a una reunión y empezamos a hablar con los vecinos y empezamos a hacer una organización en varios lugares, pero entre otros en Benito Juárez, en las colonias del oriente de Benito Juárez, que tienen más carencias de toda la zona, de toda la Benito Juárez, ¿no? Y ese trabajo vino a ser muy importante políticamente a la postre, sin saberlo, ¿no? Nosotros estuvimos en la Organización Popular. Y cuando vienen ya los procesos de cambio, pues yo tenía construido un liderazgo social en la zona. En el año del 94 fui por primera vez candidato asambleísta, no triunfamos. Y en el 97 volví a ser candidato y ganamos. En ese entonces se pensaba que solo se podía ser diputado por la vía plurinominal. Hice un intento para estar en la lista plurinominal en algún buen lugar. Imposible, había unos liderazgos ahí muy fuertes entonces en el PRD de la capital. Y entonces dije, bueno, voy a mi distrito. No, pues que está muy difícil, no importa, vamos a picar piedra. Y en el 97 hice una campaña muy intensa en las colonias del oriente de Benito Juárez, era entonces el distrito 21 local. Y para sorpresa propia, de propios y extraños, ganamos el distrito, ¿no? Ahí te comento un par de anécdotas, ¿no? Andaba yo en campaña, así, haciendo visita domiciliaria, y mi oponente del PAN era Federico Doring, ¿no? Y entonces va pasando una vez, yo estoy haciendo labor, platicando con la gente, y va pasando en un coche y grita, oye, Martí, vas ganando, me dice, ¿no? Grita. Yo pregunté, dice, ¿quién es? Y me dice alguien, es el candidato del PAN. ¿Ah? Yo conocí en esos años a César Cravioto, que es mi suplente en el Senado, actualmente es senador. Y él hacía encuestas. Le digo, oye, ayúdame, hazme una encuesta para ver cómo vamos. Entonces me hizo una encuesta y ya me dice, tú llevas un 40%, el que sigue 26% y el tercero 20%. Digo, caray, vamos a ganar. Y dice, sí. Y entonces dije, vamos a ver, ¿no? Yo siempre con escepticismo. Pero el resultado fue así. Fue 40, 26, 20. Ahí comenzó una carrera política. Comenzó una etapa diferente, ¿no? Pero no era algo que esperábamos que fuera a suceder. Como otras cosas que me han ocurrido que no esperaba, ¿no? El coordinador parlamentario más joven. Bueno, en la Asamblea. A la fecha sigo siendo el que ha llegado a la presidencia de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa con menor edad. Tenía yo 30 años. Estaba cumpliendo 30 años entonces. Entonces, llegué de 30 años, la noche en que fue la noche de la victoria, llegó un compañero ahí en mi casa de campaña, Manuel Oropesa, y me dice, camarada, prepárate porque vas a ser el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Caray. Yo apenas estaba digiriendo que estaban llegando las actas de que íbamos ganando. Y le digo, ¿por qué? Dice, todos los que estaban en la lista plurinominal no llegaron.
Entonces, prepárate, ¿no? Es una composición inesperada la de la Asamblea. Ahí había que negociar con un tiburón llamado Manuel Aguilera, recuerdo. Sí, déjame decirte que en lo interno, como el triunfo fue avasallador y de 40 distritos ganamos 38, ya no le correspondía al partido plurinominales. Entonces los que estaban en la lista, pues no entraron, a menos que fueran por doble vía, ¿no? Y entonces eso representó para mí un reto completamente inesperado. Entonces ya varios compañeros me alentaron, yo me puse a hablar con los compañeros del grupo parlamentario y me eligieron coordinador. Había otros aspirantes, pero gané yo, era el más joven. Era el más joven, pero en términos de experiencia política, pues ahí nos íbamos, porque ya tenía años de lucha, aunque no había ocupado ningún cargo público. Me tocó, en efecto, como interlocutor, estaba Manuel Aguilera, que había sido jefe del departamento del Distrito Federal. Él era el coordinador de la bancada del PRI, ¿no? Miguel Hernández Labastida, que en paz descanse, era el coordinador de la bancada del PAN. Era la primera vez que éramos mayoría en la ciudad, la primera vez que éramos mayoría en el país y la primera vez que se iba a gobernar una entidad federativa, es decir, todo era nuevo. Yo no podía decir, a ver cómo lo hicieron los compañeros que fueron mayoría en Baja California, no, esta era la primera mayoría. Y fue también difícil pensar como mayoría. La inercia del pensamiento, los resortes de opositores eran muy fuertes. ¿Cómo cambia la percepción del político, de un político como usted, que tiene una larguísima tradición y larguísima militancia, cuando se enfrenta a las decisiones de poder? Bueno, ahí son pruebas. Y entonces llegamos y lo que pienso es, pues ahora nos toca cumplir. Ahora nos toca hacer las cosas diferentes, nos corresponde buscar contrastes y no era fácil porque al mismo tiempo teníamos que cuidar un proceso político que se estaba alcanzando y al mismo tiempo teníamos que contrastar. Entonces tomamos varias decisiones, ¿no? Por ejemplo, una decisión que tomamos fue: no vamos a pedir aumento a la dieta de los diputados. Eso ocasionó un choque con las otras bancadas, ¿no? Porque estaban acostumbradas a la vieja lógica. Y nosotros salimos a conferencia de prensa y dijimos, no va a haber aumento a la dieta de los diputados. Es una decisión de la mayoría. Esa fue una decisión importante. Otra, cuando llega alguien de la administración conmigo, de la administración de la Asamblea, y como presidente de la Comisión de Gobierno va y me consulta y me dice, oiga, diputado, hay unas economías, ¿no? Hay tanto dinero de economías. Le digo, ¿y qué hacen con esas economías tradicionalmente? Dice, bueno, pues se reparten como bono de fin de año para los diputados. Le digo, pues no, ahora lo vamos a repartir a los trabajadores. Entonces, en lugar de un bono para los diputados, vamos a hacer un bono para los trabajadores. Le digo, ¿a cuánto le tocaría a cada trabajador? Hágame la cuenta. Y ya me dice, le tocarían 5,000 pesos a cada trabajador. Estamos hablando de 5,000 pesos de diciembre de 1997. Le digo, perfecto. Muy buen recurso para los trabajadores. Entonces, a cada cosa buscamos el contraste, ¿no? Nos tocó la primera discusión de los códigos civil y penal, porque antes eran federales. O sea, al DF se le aplicaba el Código Civil Federal, el Código Penal Federal, y por primera vez nosotros íbamos a poder hacer reformas en esa materia. Hicimos una reforma formidable al Código Civil. Formidable, por ejemplo, el Código Civil decía que las mujeres tenían que esperar 300 días para volverse a casar en caso de divorciarse, y los hombres podían casarse al día siguiente. Eso lo quitamos. Igual, al día siguiente las mujeres también.
Había una cosa espantosa que decía que un hombre, un marido, un padre podía desconocer a un hijo nacido antes de los primeros 180 días de matrimonio. Había otra cosa que decía que en caso de que no hubiera matrimonio entre los padres, la obligación de reconocer a los hijos era de la madre, no se mencionaba al padre. Y luego había una serie de calificativos para los hijos, ¿no? Hijos expósitos, naturales, fuera de matrimonio, adulterinos, o sea, todo eso lo quitamos, ¿no? No solo eran denominaciones estigmatizantes y ofensivas, sino que además disminuían los derechos sucesorios de los hijos. Fue una gran reforma. Igualamos la adopción con los hijos biológicos, adopción plena. Adoptas un hijo y ese hijo pasa a ser hermano de tus otros hijos, sobrino de tus hermanos, de sus tíos, en fin. Entonces eso se hizo regla general. Establecimos el concubinato, los derechos sucesorios y alimenticios en el concubinato desde los 2 años, no desde los 5. En fin. No se vaya usted a perder mañana la segunda parte de la conversación. En la segunda parte de la conversación, de la charla que tuvimos con Martí, pues vamos a hablar precisamente de esas izquierdas, algunas de ellas en el poder y otras fuera de las lógicas de la Cuarta Transformación. Vamos a hablar de este remolino que en algunos casos arrasó con muchos falsos militantes, con muchas falsas militantes, con muchos falsos izquierdistas, y a otros que venían del neoliberalismo, del oportunismo, del cachachambismo, los trepó a una transformación de la que ahora son hasta fundadores, dueños y señores. Así nada más. Ya ve cómo es este asunto de la política. No se pierda mañana la segunda parte, que está verdaderamente buena, y le quiero invitar también a que siga la programación que le preparamos aquí en Sin Censura Televisión, una programación que empieza a las 6 de la mañana con nuestro amigo Toño y que se extiende a lo largo de todo el día para que usted la pueda disfrutar. La hacemos con mucho cariño y la hacemos con mucha práctica profesional de la mejor, nuestro mejor esfuerzo para que a usted le guste y para que a usted le sirva. Nos vemos mañana aquí. Póngalo en agenda, 6 de la tarde, Sin Censura Televisión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.